Antes del tiempo como lo conocemos, antes de que las montañas se establecieran y las aguas encontraran sus límites, antes incluso de que el primer rayo de sol tocara la tierra recién formada, ya existían seres maravillosos que llenaban los cielos con su luz y belleza. Estos eran los ángeles, criaturas celestiales creadas por Dios para servirle y adorarle. Invisibles a nuestros ojos, pero reales y presentes, estos seres acompañaron el desarrollo de la creación como testigos silenciosos del poder divino. Su historia, sin embargo, no es solo de armonía y adoración. Entre ellos surgió la primera rebelión, el primer pecado, la primera caída. Y tú, mi amigo, estás a punto de conocer esta fascinante historia que la Biblia nos revela en varios de sus libros. Una historia que nos ayuda a entender mejor el origen del mal y la eterna batalla entre la luz y las tinieblas que se desarrolla desde los albores de la creación. Mucho antes de que Dios formara al primer ser humano del polvo de la tierra, Él ya había creado a los ángeles. Imagínate, mientras la tierra era apenas un proyecto en la mente divina, los ángeles ya existían, sirviendo y adorando al Creador. Cuando Dios cuestionó a Job sobre dónde estaba durante la creación del mundo, dejó claro que los ángeles ya eran testigos de ese grandioso momento. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes entendimiento. ¿Quién determinó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Job 38, 4, 7. ¿Lo notaste? Mientras Dios colocaba cada estrella en su lugar, los hijos de Dios, como se llama a los ángeles en este texto, cantaban juntos, celebrando cada acto creador. Ellos fueron las primeras criaturas en presenciar el poder y la sabiduría de Dios manifestados en la creación. A diferencia de nosotros, los humanos, los ángeles son seres puramente espirituales, no poseen cuerpos físicos como los nuestros, aunque pueden asumir forma humana cuando es necesario para cumplir misiones específicas. Jesús nos enseñó que ellos no se casan ni se reproducen. Cuando respondió a los saduceos sobre el matrimonio en la resurrección, dijo: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Mateo 22, 30. Los ángeles fueron creados como seres inmortales. No envejecen, no enferman, no mueren. Desde el momento de su creación hasta ahora, continúan existiendo sin interrupción. No están sujetos a las limitaciones físicas que conocemos. Pueden moverse rápidamente de un lugar a otro, aparecer y desaparecer, y no están limitados por paredes o distancias. Imagina cómo debe ser existir así, sin las preocupaciones por comida, bebida, refugio o salud que tanto nos ocupan. Los ángeles fueron hechos para vivir en constante comunión con Dios, respirando su presencia, disfrutando de su gloria y ejecutando sus designios con alegría y prontitud. El ejército celestial no es un grupo uniforme donde todos tienen las mismas funciones y habilidades. Así como en un ejército humano tenemos soldados, oficiales y generales, en el ejército de Dios también existe un orden, una jerarquía bien establecida. Las tradiciones teológicas antiguas hablan de 9 coros o categorías de ángeles, organizados en 3 grupos principales. Aunque no todos estos detalles provienen directamente de la Biblia, algunos tipos específicos de ángeles son claramente mencionados en las Escrituras. Entre los más poderosos están los serafines, cuyo nombre significa los ardientes. Isaías tuvo un vislumbre de estos seres magníficos durante una visión en el templo. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas.
Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6, 1, 3. ¡Qué visión tan impresionante! Estos serafines están alrededor del trono de Dios, guardando su santidad y proclamando sus atributos eternamente. Sus 6 alas sirven para propósitos específicos. Algunas para volar, otras para cubrir respectivamente sus rostros en reverencia y sus pies en humildad. Los querubines forman otro grupo importante. Son descritos como los portadores de la gloria de Dios. Ezequiel tuvo visiones detalladas de estos seres y se elevaron los querubines. Este es el ser viviente que vi junto al río Quebar, y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto a ellos, y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Ezequiel 10, 15, 16. Estos querubines tenían 4 caras, una de hombre, una de león, una de buey y una de águila. Tenían 4 alas cubiertas de ojos, simbolizando la omnisciencia divina que representaban. Sus movimientos eran coordinados y majestuosos, siempre en perfecta sintonía con el Espíritu de Dios. Los arcángeles son mencionados como mensajeros especiales y líderes de los ejércitos angelicales. Miguel, cuyo nombre significa «quien como Dios», es llamado uno de los principales príncipes y el gran príncipe en Daniel. Gabriel, que significa hombre de Dios o fuerza de Dios, fue enviado para traer mensajes importantes a Daniel, a Zacarías y a María. La tradición también menciona a Rafael, aunque su nombre aparece solo en libros no canónicos. Estas diferentes categorías de ángeles sirven a Dios de maneras específicas, cada uno con sus funciones y habilidades particulares, pero todos unidos en propósito: glorificar al Creador y ejecutar su voluntad. Entre todos los seres angélicos había uno que se destacaba por su belleza y sabiduría. Su nombre era Lucifer, que significa portador de luz o estrella de la mañana. No era solo un ángel más, era un querubín ungido, colocado por Dios en una posición de máxima confianza y honor. El profeta Ezequiel, hablando al rey de Tiro, describe a un ser que muchos estudiosos interpretan como una referencia a Lucifer en su condición original. Así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ezequiel 28, 12, 13. ¿Puedes imaginar un ser así, resplandeciente como las más bellas piedras preciosas, reflejando la luz divina como un prisma perfecto? Su apariencia era impresionante, un verdadero espectáculo de colores y luz. Cada movimiento suyo producía música, como si fuera un instrumento vivo creado para la adoración. Este querubín especial no estaba solo adornado con belleza externa. Dios lo llenó de sabiduría extraordinaria, comprendía los misterios divinos y tenía un discernimiento agudo. Su inteligencia era incomparable entre las criaturas. Esto lo hacía perfectamente calificado para las responsabilidades que Dios le confió. Lucifer tenía una función especial en el cielo. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Ezequiel 28, 14. Era el guardián del trono de Dios, teniendo acceso directo a la presencia divina. Allí, en las alturas del Monte Santo, caminaba entre piedras de fuego, símbolos de la presencia consumidora de Dios.
Muchos creen que Lucifer también tenía la función de liderar la alabanza celestial. Como un director frente a una orquesta cósmica, conducía los coros angelicales en adoración al Creador. Su voz, sus instrumentos y sus movimientos creaban sinfonías de alabanza que resonaban por las cortes celestiales. Era un ser destinado a la grandeza, elegido para reflejar la gloria de Dios como ningún otro. Todo en él apuntaba hacia el Creador. Cada detalle de su existencia tenía el propósito de honrar y servir a Dios, hasta que algo terrible sucedió en su corazón. Los ángeles, al igual que los humanos más tarde, fueron creados con libre albedrío. Dios no quería robots programados para seguirlo, sino seres que eligieran amarlo y servirlo libremente. Esta libertad de elección era un regalo precioso, pero también habría la posibilidad para decisiones erróneas. En el caso de Lucifer, algo comenzó a cambiar en su interior. La belleza y la sabiduría que debían llevarlo a glorificar a su Creador se convirtieron en motivo de orgullo. En lugar de reflejar la luz divina como un espejo, comenzó a admirar su propio reflejo. Ezequiel describe: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Ezequiel 28, 15, 17. Fue un proceso gradual. Cada vez que recibía elogios por su belleza, cada vez que ejercía su autoridad, cada vez que los otros ángeles seguían sus orientaciones en la alabanza, un pensamiento peligroso crecía. Yo soy especial. Yo merezco más. Isaías nos da un vistazo de los pensamientos que Lucifer cultivó en su corazón. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Isaías 14, 12, 14. Observa que 5 veces dice: yo subiré o yo seré. Es el nacimiento del egocentrismo, la primera vez que una criatura se coloca a sí misma en el centro, en el lugar que pertenece solamente al Creador. Lucifer no quería solo ser como Dios, quería tomar el lugar de Dios. Este fue el primer pecado en el universo. Incluso antes de que Eva tocara el fruto prohibido, antes de que Caín levantara la mano contra Abel, ya existía maldad en el corazón de Lucifer. El orgullo, ese sentimiento de autoimportancia que nos hace querer más reconocimiento, más poder, más control, surgió primero en el más bello de los ángeles. Es aterrador pensar que incluso un ser tan cercano a Dios, creado en perfección, pudo desviarse por causa del orgullo. Si esto sucedió con Lucifer, cuán cuidadosos debemos ser con las semillas de orgullo en nuestro propio corazón. Lucifer no se contentó con nutrir pensamientos rebeldes solo. Con la astucia que le era característica, comenzó a compartir sus ideas con otros ángeles, usando palabras persuasivas y argumentos aparentemente lógicos, cuestionaba sutilmente la autoridad divina. ¿Por qué debemos servir? ¿No somos seres poderosos también? ¿No merecemos más que solo adorar eternamente? Dios está reteniendo privilegios que podríamos tener. Estas y otras insinuaciones comenzaron a resonar en los salones celestiales. Con habilidad impresionante, Lucifer plantaba dudas, alimentaba insatisfacciones y prometía una libertad que nunca había sido experimentada antes. El libro del Apocalipsis nos da una pista de cuántos ángeles fueron convencidos por sus argumentos. También apareció otra señal en el cielo,
He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Apocalipsis 12, 3, 4. Las estrellas del cielo aquí son interpretadas como ángeles, sugiriendo que 1/3 de todos los seres angélicos fue seducido por la propuesta de Lucifer. Imagínate, no fueron solo unos pocos engañados, sino una porción sustancial de la hueste celestial. Entre estos, según el libro de Enoc, un texto antiguo no incluido en la Biblia, pero que era conocido por los escritores bíblicos, había un grupo de aproximadamente 200 ángeles conocidos como los vigilantes. Estos se habrían comprometido especialmente con el plan de rebelión, asumiendo roles de liderazgo junto con Lucifer. La estrategia de seducción era multifacética. Para algunos, Lucifer ofrecía posiciones de mayor poder en el nuevo régimen que planeaba establecer. ¿Por qué ser solo uno más en la multitud cuando puedes gobernar?, sugería él. Para otros, presentaba la idea de que Dios era un tirano cuyas reglas limitaban la verdadera libertad angélica. ¿No perciben las cadenas invisibles? ¿No sienten que podrían hacer mucho más si no estuvieran siempre siguiendo órdenes? Y aún había aquellos que fueron atraídos por la promesa de nuevos conocimientos y experiencias. Hay reinos inexplorados, hay sensaciones desconocidas, hay poder no experimentado esperando por nosotros, susurraba el tentador. Cada ángel que se unía a la conspiración fortalecía el movimiento. Las reuniones secretas se multiplicaban, los planes se refinaban, y en el corazón de cada rebelde crecía la convicción de que el cambio era no solo posible, sino necesario e inevitable. La tensión creció en los reinos celestiales hasta que finalmente explotó en conflicto abierto. Lo que comenzó como conversaciones susurradas y reuniones secretas se transformó en una guerra total. El escenario para la primera y más cósmica de las batallas estaba montado. Juan describe dramáticamente esta escena en el libro del Apocalipsis. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12, 7, 9. De un lado estaba Miguel, cuyo propio nombre era un grito de guerra y una declaración de fidelidad. ¿Quién como Dios? Liderando a los ángeles que permanecieron leales, se levantó para defender el honor y la soberanía del Creador. Del otro lado, el dragón, Lucifer, transformado por la rebelión, comandaba su ejército de ángeles seducidos, determinado a conquistar el trono celestial y establecer un nuevo orden. No sabemos exactamente cuánto tiempo duró esta batalla. Fue un momento único en la historia del universo, una colisión de fuerzas espirituales difícil de imaginar. Podríamos pensar en ella como una tormenta cósmica de proporciones inimaginables, con relámpagos de poder angélico cruzando el cielo en todas direcciones. Las armas de este conflicto no eran espadas de metal o escudos físicos, sino fuerzas espirituales. Verdad contra mentira, luz contra tinieblas, lealtad contra traición. Cada ángel usaba los dones y poderes que Dios les había concedido, unos para defender al Creador, otros para intentar destronarlo. Solo podemos imaginar las tácticas y estrategias empleadas. Tal vez los rebeldes intentaron usar la sorpresa y la astucia, contando con el elemento de la novedad, ya que nada semejante había ocurrido jamás. Tal vez crearon ilusiones y engaños para confundir a los ángeles fieles. Por otro lado,
Miguel y sus ángeles tenían la fuerza de la verdad y la certeza de la justicia divina de su lado. Ellos luchaban no por ambición personal, sino por amor y lealtad a su Creador. Esta motivación pura les daba una resolución inquebrantable. El resultado de este conflicto épico se relata con simplicidad poderosa, pero no prevalecieron. A pesar de todo su poder e inteligencia, a pesar de su número considerable, los rebeldes no lograron prevalecer. La derrota fue completa y definitiva. Lo que Lucifer descubrió de la manera más dolorosa es que ninguna criatura, por más poderosa que sea, puede realmente desafiar al Creador y vencer. La batalla estaba perdida desde el principio, pero el orgullo lo cegó a esta verdad fundamental. La derrota en la guerra celestial marcó solo el comienzo de la caída de Lucifer y sus seguidores. Sucedió con ellos algo más profundo y terrible que simplemente perder una batalla. Sufrieron una transformación fundamental en su propia naturaleza. Los seres que antes resplandecían con la gloria reflejada de Dios, ahora se encontraban envueltos en tinieblas. La luz que fluía a través de ellos, haciéndolos brillantes y hermosos, fue reemplazada por una oscuridad sombría que distorsionaba sus formas originales. Pablo se refiere a esta transformación cuando escribe a los Corintios. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Esta frase sugiere que él ya no es naturalmente un ángel de luz. Necesita disfrazarse para parecer lo que una vez fue. Hasta sus nombres cambiaron, reflejando su nueva naturaleza y propósito. Lucifer, el portador de luz, se convirtió en Satanás, que significa adversario o acusador. El querubín protector se transformó en el principal oponente de Dios y enemigo de la humanidad. Otros ángeles caídos también recibieron nuevos nombres o títulos en las Escrituras. Príncipe de este mundo, el maligno, Belcebú, el tentador, el padre de la mentira, el homicida desde el principio. Cada uno de estos nombres revela un aspecto de su naturaleza corrompida y del papel destructivo que pasaron a ejercer. El odio sustituyó al amor en sus corazones. Donde antes había adoración y servicio a Dios, ahora había amargura y deseo de venganza. Incapaces de herir directamente al Creador, dirigieron su ira contra la mayor obra maestra de Dios, los seres humanos, creados a imagen y semejanza divina. Juan describe este cambio de actitud en Apocalipsis. Ay de los moradores, de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12:12. La ira, una emoción salvaje y destructiva, se convirtió en su fuerza motriz. Incluso sus habilidades y dones fueron corrompidos. La inteligencia que antes servía para comprender y ejecutar la voluntad divina, ahora era usada para planear el mal y engañar. La belleza que inspiraba adoración se transformó en herramienta de seducción. La autoridad que servía para mantener el orden se volvió instrumento de opresión. Esta transformación continúa siendo una de las más terribles advertencias sobre las consecuencias del pecado. Incluso seres creados en perfección pueden ser completamente deformados por la rebelión contra Dios. Lo que era bello se vuelve horrible. Lo que era luz se vuelve tinieblas. Lo que servía a la vida pasa a promover la muerte. Tras la derrota en la guerra celestial y la transformación de su naturaleza, Lucifer y sus seguidores enfrentaron el juicio divino. No podían permanecer más en la presencia santa de Dios. No había lugar para rebeldes en las cortes celestiales. El propio Jesús hace referencia a este momento cuando dice: «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo». Lucas 10:18.
La imagen es vívida y poderosa, una caída rápida, luminosa y definitiva. El querubín que quería subir por encima de las estrellas de Dios fue lanzado hacia abajo en un instante. Esta expulsión no fue solo un cambio de ubicación geográfica, sino una separación espiritual de la presencia inmediata de Dios. Los ángeles caídos perdieron su lugar de intimidad y comunión directa con el Creador. Las puertas del cielo se cerraron para ellos. Después de ser lanzados del cielo, los ángeles caídos establecieron una nueva base de operaciones. Pablo se refiere a Satanás como el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2, y menciona huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, Efesios 6:12. Estas expresiones sugieren que ocupan un reino espiritual inferior, ni en el cielo más elevado donde Dios habita, ni limitados a la superficie terrestre, sino en una esfera intermedia. Desde este nuevo dominio, comenzaron a organizar su reino de las tinieblas, con jerarquías propias que imitaban perversamente el orden celestial que habían abandonado. Pablo menciona algunos de estos niveles cuando enumera principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y fuerzas espirituales de maldad. Efesios 6:12. A pesar de su aparente libertad para actuar, los ángeles caídos no escaparon de importantes limitaciones. Dios estableció fronteras definidas para su actividad. Vemos esto claramente en la historia de Job, donde Satanás necesitó permiso específico para tocar los bienes y la salud de Job. Job 1:12, 2:6. También perdieron el conocimiento pleno que poseían en la presencia de Dios. Aunque siguen siendo inteligentes y astutos, su sabiduría fue corrompida y su entendimiento oscurecido. Pablo sugiere esto cuando dice que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. 1 Corintios 2:8. Otra limitación significativa es temporal. Los ángeles caídos saben que su tiempo es limitado y que un juicio final los aguarda. Cuando Jesús encontró demonios en su misión terrenal, ellos preguntaron: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Mateo 8:29, revelando su conciencia de un plazo establecido para su actividad. Pedro confirma esta realidad cuando escribe que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. 1 Pedro 2:4. Algunos de los ángeles rebeldes ya están en confinamiento y el mismo destino aguarda a los demás. La expulsión del cielo marcó solo el inicio de un largo camino de derrota para Lucifer y sus seguidores. Lo que parecía inicialmente ser solo un cambio de escenario, se reveló como el primer paso hacia su destino final: el juicio eterno. Tras ser expulsados del cielo, los ángeles caídos no se conformaron con su derrota. Llenos de amargura y deseos de venganza contra Dios, se dieron cuenta de que no podían atacarlo directamente. Por eso, dirigieron su mirada hacia la creación más preciada del Señor, los seres humanos. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, había dicho Dios en el principio, como leemos en Génesis 1:26. Esta declaración divina revelaba el lugar especial que los humanos ocupaban en el corazón del Creador. Ninguna otra criatura había recibido tal honor, ser portadora de la propia imagen de Dios. Esta posición privilegiada despertó la envidia de los ángeles caídos. Ellos, que habían perdido su lugar de honor en las cortes celestiales, no soportaban ver a seres hechos del polvo recibiendo tanto amor y atención divina. ¿Cómo podían estos frágiles humanos, limitados por cuerpos de carne, ser coronados con tal gloria y dominio sobre toda la creación? Satanás
el líder de los rebeldes, elaboró entonces una estrategia perversa. Si no podía destruir a los humanos directamente, los corrompería. Si lograba hacer que se volvieran contra su Creador, estaría no solo hiriendo el corazón de Dios, sino también destruyendo su imagen en la tierra. El plan comenzó a ejecutarse en el jardín del Edén. Allí, en el paraíso que Dios había preparado para Adán y Eva, donde la comunión entre el Creador y sus criaturas era perfecta, el enemigo lanzó su primer ataque. Con astucia, Satanás eligió no presentarse en su verdadera forma. En vez de eso, utilizó a la serpiente, descrita en Génesis 3:1 como el más astuto de todos los animales del campo. El enfoque no fue directo ni agresivo, sino sutil y engañoso. Una pregunta aparentemente inocente. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del jardín? Observen cómo la táctica fue cuidadosamente pensada. Primero, distorsionó las palabras de Dios, haciéndolo parecer excesivamente restrictivo. Luego, plantó la duda sobre el carácter divino, sugiriendo en Génesis 3:5 que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. La insinuación era clara. Dios no estaba protegiendo a los humanos, sino privándolos de algo bueno. No estaba actuando por amor, sino por temor a que se volvieran como él. Con estas astutas palabras, la serpiente logró que Eva viera el fruto prohibido con otros ojos. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. Relata Génesis 3:6. El resultado de este primer ataque fue devastador. Al ceder a la tentación, Adán y Eva no solo desobedecieron un mandamiento específico, sino que rompieron la relación de confianza con su Creador. La imagen de Dios en ellos quedó manchada, y las consecuencias se extendieron por toda la creación. Lo que comenzó como una simple desobediencia abrió las puertas a una contaminación espiritual que pronto se extendería por toda la humanidad. Era apenas el inicio de la guerra que los ángeles caídos librarían contra los seres humanos, una guerra cuyas batallas más intensas estaban aún por venir. Tras el éxito inicial en el jardín del Edén, una nueva y osada estrategia fue concebida por los ángeles caídos. No satisfechos con tentar a los humanos a distancia, un grupo de ellos decidió interferir directamente en el mundo de los hombres, descendiendo a la tierra para interactuar con ellos. El libro de Enoc, aunque no forma parte del canon bíblico, reconocido por todas las tradiciones cristianas, ofrece detalles fascinantes sobre este episodio. Según este texto antiguo, conocido y citado por algunos de los escritores bíblicos, cerca de 200 ángeles, llamados vigilantes, tomaron la decisión de abandonar su propia morada y descender a la tierra. Estos vigilantes eran liderados por Semjasa, quien reunió a los demás y propuso un plan que violaba completamente las leyes divinas. Venid, escojamos esposas entre las hijas de los hombres y engendremos hijos, habría dicho él, según el relato de Enoc. Sus compañeros, sin embargo, temían ser los únicos en sufrir las consecuencias de este acto rebelde. Para calmar a los temerosos, Semjasa propuso un pacto. Todos jurarían ejecutar el plan juntos, compartiendo así cualquier castigo que viniera. El lugar elegido para este juramento fue el Monte Hermón, una imponente elevación en la frontera entre el actual Líbano y Siria, cuyo nombre en hebreo puede significar Monte del Juramento. Allí, en lo alto de aquella montaña, lejos de las miradas humanas, los 200 vigilantes hicieron un pacto solemne para llevar adelante su plan prohibido. Se comprometieron no solo a tomar mujeres humanas como esposas, sino también a enseñar a los hombres conocimientos celestiales que, según las leyes divinas, debían permanecer ocultos.
Esta decisión de abandonar su propia morada no fue un acto impulsivo, sino una elección consciente y deliberada. El apóstol Judas se refiere a este evento cuando escribe: «Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día». Judas 1:6. El texto de Judas confirma lo que el libro de Enoc describe en detalle. Estos ángeles abandonaron voluntariamente el lugar y la función que Dios les había asignado. No fueron expulsados como los que participaron en la rebelión inicial de Lucifer, sino que eligieron dejar su propia morada para satisfacer deseos prohibidos. Este descenso no fue un evento sutil o secreto. De acuerdo con las tradiciones antiguas, los vigilantes aparecieron visiblemente a los humanos, presentándose como seres poderosos y dotados de conocimientos superiores. Su presencia impresionante y sus habilidades extraordinarias hicieron que fueran recibidos con admiración e incluso adoración por muchos. Así comenzó un capítulo aún más sombrío en la historia de los ángeles caídos y su interacción con la humanidad. Lo que seguiría transformaría drásticamente el mundo antediluviano, llevándolo a niveles de corrupción jamás vistos antes o después. El descenso de los vigilantes a la tierra tenía un objetivo claro: unirse a las mujeres humanas. Este evento extraordinario es mencionado de forma breve pero significativa, justo al inicio del capítulo 6 de Génesis. El texto bíblico nos dice: «Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas». Génesis 6:1-2. ¿Quiénes serían estos hijos de Dios mencionados en el texto? Esta expresión ha sido objeto de diferentes interpretaciones a lo largo de la historia. Algunos estudiosos sugieren que serían simplemente hombres del linaje de Set, considerado más piadoso, que se casaron con mujeres del linaje de Caín, considerado más corrupto. Otros proponen que serían gobernantes o nobles que abusaban de su poder. Sin embargo, una de las interpretaciones más antiguas, respaldada por muchos escritos judíos del período intertestamentario, como el libro de Enoc, y por algunos de los primeros padres de la Iglesia, identifica a estos hijos de Dios como seres angélicos. Esta visión encuentra apoyo en el uso de la misma expresión en otros textos bíblicos, como Job 1:6, donde claramente se refiere a seres celestiales. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Si aceptamos esta interpretación, el texto de Génesis está describiendo una unión antinatural entre seres angélicos y mujeres humanas. Los vigilantes, atraídos por la belleza física de las hijas de los hombres, decidieron tomar a estas mujeres como esposas. El propio texto bíblico sugiere que había algo irregular en esta unión cuando menciona en Génesis 6:3 la reacción divina. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Esta declaración parece indicar que algo grave había ocurrido, algo que reduciría significativamente el tiempo de vida humano. Según el libro de Enoc, cada uno de los vigilantes eligió para sí una esposa humana, y en algunos casos tomaron varias. Estos ángeles caídos no solo se unieron físicamente a las mujeres, sino que establecieron con ellas relaciones permanentes, viviendo entre los humanos como si fueran sus iguales. Esta transgresión representaba una violación clara de las barreras establecidas por Dios entre el mundo espiritual y el material. Seres angélicos,
creados para servir en el reino celestial, estaban ahora interfiriendo directamente en el desarrollo de la raza humana, corrompiéndola de una manera nunca antes vista. Las consecuencias de esta unión prohibida serían profundas y devastadoras. El mundo antediluviano, ya marcado por el pecado desde la caída de Adán y Eva, estaba a punto de experimentar un nuevo nivel de corrupción que acabaría llevando al juicio divino a través del diluvio. De la unión antinatural entre los vigilantes y las mujeres humanas nacieron seres extraordinarios que la Biblia llama Nefilim. Génesis 6:4 nos ofrece una descripción breve pero reveladora. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La palabra hebrea Nefilim deriva probablemente del verbo nafal, que significa caer o derribar, sugiriendo que estos seres eran los caídos o aquellos que hacen caer a otros. Esta etimología ya indica algo sobre su naturaleza y comportamiento. Una característica destacada de los Nefilim era su tamaño físico extraordinario. Aunque el texto de Génesis no especifica sus dimensiones, la tradición judía y algunos textos antiguos sugieren que eran gigantes, seres de estatura muy superior a la de los humanos comunes. Esta idea se refuerza con la descripción posterior en Números 13:33, cuando los espías enviados por Moisés reportan haber visto Nefilim en la tierra de Canaán. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Además del tamaño impresionante, los Nefilim poseían fuerza sobrehumana. Génesis los describe como valientes o poderosos, indicando capacidades físicas mucho más allá de lo normal. Esta fuerza, combinada con su estatura gigantesca, los convertía en guerreros formidables, capaces de someter fácilmente a los humanos comunes. El texto bíblico también los caracteriza como varones de renombre o famosos, sugiriendo que adquirieron gran notoriedad en el mundo antediluviano. Podemos imaginar que su apariencia inusual y sus habilidades extraordinarias los llevarían naturalmente a posiciones de poder e influencia, siendo temidos y quizás hasta venerados por muchos. El libro de Enoc ofrece detalles adicionales sobre la apariencia y el comportamiento de los Nefilim. Según este texto, poseían no solo un tamaño aterrador, sino también una apariencia terrorífica que inspiraba miedo. Su apetito era insaciable, consumiendo cantidades enormes de alimentos que pronto comenzaron a escasear. Una de las afirmaciones más perturbadoras encontradas en los textos antiguos es que, cuando los recursos alimentarios comenzaron a agotarse, debido a su voraz consumo, los Nefilim habrían recurrido al canibalismo. Primero habrían comenzado a devorar animales, luego los frutos de la tierra y, finalmente, se volvieron contra los propios seres humanos, devorándolos y bebiendo su sangre. Aunque la Biblia canónica no menciona explícitamente estas prácticas, el impacto de la presencia de los Nefilim en la tierra es claramente presentado como devastador. Su existencia representaba una corrupción del orden natural creado por Dios, una mezcla prohibida entre el mundo angélico y el humano, que produjo seres que no pertenecían a ninguno de los dos reinos. La presencia de estos seres híbridos en la tierra sería uno de los factores que llevarían a la decisión divina de enviar el diluvio, como veremos más adelante. La corrupción de la creación había llegado a un punto sin retorno. La interferencia de los vigilantes en el mundo humano no se limitó a la procreación de los Nefilim.
Estos ángeles caídos trajeron consigo conocimientos celestiales que, según el orden divino, no debían ser revelados a la humanidad en aquel momento de la historia. El libro de Enoc describe en detalle cómo diferentes vigilantes se especializaron en enseñar a los humanos diversas artes y ciencias que transformarían drásticamente la sociedad prediluviana. Cada uno de ellos compartió conocimientos específicos, acelerando el desarrollo tecnológico y cultural de la humanidad, pero de una forma que llevaría a la corrupción y violencia. Entre los principales instructores estaba Azazel, quien enseñó a los hombres el arte de la metalurgia, cómo extraer metales de la tierra, forjarlos y crear armas. Él enseñó a los hombres a hacer espadas, cuchillos, escudos, corazas, relata el texto de Enoc. Este conocimiento transformó completamente la naturaleza de los conflictos humanos, haciendo las guerras mucho más letales y devastadoras. Además de las armas, Azazel habría enseñado a las mujeres el uso de ornamentos, joyas y cosméticos, brazaletes, adornos, el uso de antimonio, el embellecimiento de los párpados, toda clase de piedras preciosas y todos los tintes de coloración. Estos conocimientos, según el texto, llevaron al aumento de la vanidad, la seducción y la inmoralidad sexual. Semjasa, el líder de los vigilantes, se especializó en la enseñanza de encantamientos y en el corte de raíces para fines mágicos. Introdujo así las prácticas de hechicería y magia entre los humanos, estableciendo una conexión directa con el mundo espiritual de las tinieblas que desviaba a las personas de la verdadera adoración a Dios. El vigilante llamado Baraquel enseñó los principios de la astrología, la observación de los astros, no solo para navegación o calendario agrícola, sino para adivinación y determinación del destino. Cocabel, a su vez, profundizó estos conocimientos enseñando la identificación de las constelaciones y su supuesta influencia sobre los asuntos humanos. Armaros, según el texto de Enoc, enseñó la solución de encantamientos, es decir, técnicas para romper hechizos y maldiciones. Este conocimiento, aunque aparentemente defensivo, acababa legitimando y fortaleciendo aún más la práctica de la magia entre los humanos. Otros vigilantes son mencionados como instructores de meteorología, astronomía, interpretación de las señales del sol y de la luna, y diversos conocimientos que, en sí mismos, podrían ser neutros o incluso beneficiosos, pero que en las circunstancias en que fueron transmitidos, acabaron contribuyendo a alejar a la humanidad de su creador. Es importante notar que el problema no estaba en el conocimiento en sí, sino en el momento y la intención con que fue transmitido. Estos ángeles caídos estaban violando deliberadamente el orden divino, acelerando el desarrollo humano en direcciones que Dios, en su sabiduría, no había planeado para aquella etapa de la historia. La transferencia prematura de conocimientos celestiales a la humanidad puede compararse con dar herramientas poderosas a niños que aún no tienen madurez para usarlas responsablemente. El resultado fue una explosión de violencia, idolatría y perversión moral que pronto contaminó toda la tierra. El impacto combinado de la presencia de los Nefilim y de la enseñanza de conocimientos prohibidos por los vigilantes llevó a la humanidad a un estado de corrupción sin precedentes. El mundo antediluviano se convirtió en un lugar dominado por la violencia, la inmoralidad y la rebelión contra el Creador. La Biblia describe esta situación en términos sombríos. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5.
Esta no era solo una corrupción parcial o superficial, sino total, abarcando no solo las acciones externas, sino hasta los pensamientos más íntimos del corazón humano. La violencia, en particular, se volvió endémica en la sociedad prediluviana. El texto bíblico afirma claramente que la tierra estaba corrompida delante de Dios y estaba llena de violencia. Génesis 6:11. La palabra hebrea traducida como violencia, hamas, implica no solo agresión física, sino opresión, crueldad, injusticia y abuso de poder. Podemos imaginar un mundo donde los más fuertes, especialmente los Nefilim, con su fuerza sobrehumana, sometían despiadadamente a los más débiles. Un mundo donde las armas creadas con el conocimiento transmitido por Azazel eran usadas para dominar, herir y matar sin restricciones. Un mundo donde la vida humana había perdido su valor sagrado. Además de la violencia física, la corrupción moral y espiritual también había alcanzado niveles extremos. Las prácticas de magia y hechicería enseñadas por los vigilantes alejaban a las personas de la verdadera adoración a Dios, conectándolas con poderes demoníacos. La inmoralidad sexual floreció, probablemente incentivada por el ejemplo de la unión antinatural entre los ángeles caídos y las mujeres humanas. Algunos estudiosos sugieren que hubo también una contaminación genética del linaje humano a través de estas uniones prohibidas. La hibridación entre seres angélicos y humanos estaría produciendo una raza que ya no era totalmente humana, corrompiendo así el plan original de Dios para su creación. Ante este escenario de corrupción generalizada, la Biblia relata una de las declaraciones más tristes de toda la Escritura. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Génesis 6:6. La palabra hebrea traducida como arrepentirse, naham, no implica que Dios haya cometido un error, sino expresa su profunda tristeza y pesar ante la dirección que su creación había tomado. En medio de esta corrupción universal, sin embargo, había una excepción notable, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6:8. El texto bíblico describe a Noé como varón justo, perfecto en sus generaciones, que caminaba con Dios. Génesis 6:9. Más adelante en Génesis 6:12 leemos que miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La expresión toda carne sugiere que la corrupción no había dejado a nadie, excepto a Noé y su familia inmediata. El texto añade también una información significativa sobre Noé, describiéndolo como perfecto en sus generaciones. Génesis 6:9, en la traducción literal del hebreo. Algunos estudiosos interpretan esta expresión como indicando que el linaje familiar de Noé había permanecido genéticamente puro, no contaminado por la mezcla con los vigilantes. Si esta interpretación es correcta, Noé representaba no solo la preservación de la fidelidad espiritual a Dios, sino también de la integridad de la raza humana conforme fue originalmente creada. Esta corrupción total de la humanidad, tanto moral como posiblemente genética, llevaría a la decisión divina más drástica registrada en las Escrituras, el envío del diluvio para purificar la tierra. A medida que la corrupción y la violencia aumentaban en la tierra, el sufrimiento humano alcanzó proporciones inimaginables. Según las tradiciones antiguas, especialmente el libro de Enoc, las víctimas de la opresión de los Nefilim y de la perversidad generalizada comenzaron a clamar a los cielos. El juez de toda carne oyó el sonido de sus lágrimas. Los gritos de los oprimidos se elevaron hasta la presencia del Altísimo. Las personas comunes, incapaces de resistir a la fuerza sobrehumana de los Nefilim o a la influencia maligna de
Los conocimientos prohibidos se volvieron presas fáciles en un mundo donde la violencia imperaba. Muchos fueron asesinados, otros esclavizados, y todos sufrían con la creciente espiral de maldad que parecía no tener fin. El libro de Enoc relata que, ante este clamor, los arcángeles, Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel, intercedieron ante el trono de Dios. Presentaron al Altísimo el terrible estado en que se encontraba la tierra. Has visto lo que Azazel ha hecho, cómo ha enseñado toda forma de iniquidad en la tierra y revelado los secretos eternos que se practican en los cielos. Y Semjasa, a quien diste autoridad para gobernar a los que están junto a él, ha enseñado encantamientos. Y ellos fueron a las hijas de los hombres y se acostaron con ellas. Y las mujeres dieron a luz gigantes, y toda la tierra se llenó de sangre e iniquidad. Esta intercesión angélica llama la atención sobre la gravedad de la situación. Los propios arcángeles, que conocían el plan divino para la humanidad, reconocían que la interferencia de los vigilantes había corrompido este plan más allá de la posibilidad de restauración gradual. La respuesta de Dios fue anunciar un juicio definitivo sobre el mundo corrompido. En Génesis 6:13, Él declara a Noé: «He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra». Este juicio vendría en forma de un diluvio universal, una catástrofe de proporciones sin precedentes que cubriría toda la tierra habitada y eliminaría toda forma de vida terrestre, con excepción de aquellos que serían preservados en el arca. Las instrucciones divinas a Noé fueron detalladas y específicas. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Génesis 6:14. Dios proporcionó las dimensiones exactas de la embarcación: 300 codos de longitud, 50 de anchura y 30 de altura, con 3 pisos y una puerta lateral. Estas no eran orientaciones vagas o generalistas, sino un proyecto arquitectónico preciso que garantizaría la supervivencia del arca incluso en las condiciones extremas que enfrentaría. Estudios modernos confirman que estas proporciones crearían una embarcación extremadamente estable, capaz de resistir tormentas severas. Además de las instrucciones sobre la construcción del arca, Dios ordenó a Noé que llevara consigo una pareja de cada especie de animal y 7 parejas de los animales considerados limpios, además de alimento suficiente para todos durante el período del diluvio. La misión de Noé era garantizar la preservación no solo del linaje humano fiel, sino de toda la diversidad de la creación animal. Es notable que incluso al anunciar este juicio devastador, Dios demostrara preocupación por la preservación de la vida. El diluvio no sería el fin de la creación, sino una purificación, un nuevo comienzo que permitiría a la humanidad recomenzar sin la corrupta influencia de los Nefilim y de los conocimientos prohibidos transmitidos por los vigilantes. Mientras Noé trabajaba en la construcción del arca durante décadas, es probable que también haya predicado arrepentimiento a sus contemporáneos. Pedro se refiere a él como pregonero de justicia, 2 Pedro 2:5, sugiriendo que el diluvio no vino sin previo aviso. La humanidad tuvo oportunidad de arrepentirse, pero eligió persistir en sus caminos perversos. Finalmente, cuando todo estaba listo, Dios dijo a Noé: «Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación». Génesis 7:1. 7 días después, las compuertas del cielo se abrieron y las fuentes del gran abismo brotaron, iniciando el diluvio que purificaría la tierra. Mientras el diluvio purificaba la tierra de la corrupción física,
Eliminando a los Nefilim y a la humanidad pervertida, queda una cuestión. ¿Cuál fue el destino de los vigilantes, los ángeles caídos que iniciaron esta tragedia? Las Escrituras indican que estos seres espirituales no podían ser destruidos por el agua, pero recibieron un juicio específico de acuerdo con la naturaleza de su pecado. Pedro, en su segunda epístola, proporciona una información crucial. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Segundo es Pedro 2:4. La palabra griega traducida aquí como infierno es tartarú, relacionada con el Tártaro de la mitología griega, indicando un lugar de confinamiento especialmente reservado para estos seres angélicos rebeldes. Este no es el mismo lugar a donde van las almas humanas después de la muerte, ni el lago de fuego mencionado en el Apocalipsis como destino final de los condenados. Es un lugar de encarcelamiento temporal, específicamente designado para contener a los vigilantes hasta el juicio final. Judas refuerza esta información cuando escribe que a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Judas 1:6. La referencia a prisiones eternas sugiere que estos ángeles están completamente inmovilizados, incapaces de continuar su obra de corrupción. La expresión para el juicio del gran día indica que aunque ya están sufriendo confinamiento, su juicio final aún está en el futuro. Ellos aguardan la sentencia definitiva que será pronunciada en el día del juicio final. El libro de Enoc proporciona detalles adicionales sobre este encarcelamiento, describiendo cómo los arcángeles fueron encargados de aprisionar a los vigilantes. Aten a Azazel de manos y pies y arrójenlo a las tinieblas. Hagan un agujero en el desierto y arrójenlo allí. Pongan sobre él piedras ásperas y puntiagudas y cúbranlo de oscuridad. Déjenlo allí para siempre y cubran su rostro para que no vea la luz. Mientras los vigilantes fueron así confinados, un destino diferente parece haber sido reservado para los espíritus de los Nefilim, siendo seres híbridos, ni totalmente angélicos ni totalmente humanos. Sus cuerpos físicos fueron destruidos en el diluvio, pero sus espíritus permanecieron en la tierra. Muchos estudiosos creen que estos espíritus desencarnados son lo que las Escrituras frecuentemente llaman demonios o espíritus inmundos que buscan poseer cuerpos humanos. A diferencia de los ángeles caídos originales, que tienen existencia independiente, estos espíritus parecen necesitar un huésped físico. Esta distinción ayuda a explicar por qué en los evangelios vemos a Jesús expulsando demonios que poseían personas, mientras que los ángeles caídos, incluyendo a Satanás, son descritos como teniendo capacidad de actuar independientemente. Los primeros serían los espíritus de los Nefilim, los segundos, los ángeles que participaron en la rebelión original contra Dios. El encarcelamiento de los vigilantes en el Tártaro representa una victoria significativa en el plan divino. Los seres que habían corrompido a la humanidad, transmitiendo conocimientos prohibidos y engendrando a los Nefilim, fueron removidos de la escena, incapaces de continuar su obra destructiva. Las Escrituras indican que este confinamiento permanecerá hasta el juicio final. En Apocalipsis 20:10 leemos que el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este será el destino final no solo de Satanás, sino también de todos los ángeles caídos. Mientras tanto, aunque los vigilantes están confinados, otros ángeles caídos, aquellos
que participaron en la rebelión original, liderada por Lucifer, pero no en la transgresión posterior de los vigilantes, continúan activos, oponiéndose al plan de Dios y buscando corromper a la humanidad. La historia de los vigilantes y su castigo sirve como advertencia solemne sobre las consecuencias de la rebelión contra Dios y la transgresión de los límites establecidos por Él. Ninguna criatura, por poderosa que sea, puede desafiar impunemente la autoridad divina o corromper sus designios para la creación. El diluvio marcó el fin de una era en la historia de la interacción entre los ángeles caídos y la humanidad. Aunque la influencia maligna continuaría en formas diferentes, nunca más se repetiría la corrupción generalizada que caracterizó al mundo antediluviano. Dios mismo prometió: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré a destruir todo ser viviente, como he hecho. Génesis 8:21. La era prediluviana quedó atrás, pero la batalla espiritual continuaría a lo largo de la historia humana, aunque con diferentes actores y estrategias. Los demonios, espíritus de los Nefilim, buscarían influenciar a la humanidad a través de la posesión, mientras que los ángeles caídos libres lo harían principalmente a través de la tentación y el engaño. Este capítulo oscuro de la historia bíblica nos recuerda la continua lucha entre las fuerzas espirituales del bien y del mal, y la importancia de permanecer fieles a Dios, incluso cuando todo el mundo a nuestro alrededor elige el camino de la corrupción. Después del diluvio, cuando las aguas se retiraron y la humanidad comenzó a multiplicarse nuevamente sobre la tierra, Satanás y los ángeles caídos que no habían sido encadenados en el abismo tuvieron que reorganizar sus fuerzas. Ya no podían usar la estrategia de los vigilantes, pero su determinación para oponerse a los planes de Dios seguía intacta. El reino de las tinieblas no es un caos desorganizado, sino un sistema meticulosamente estructurado con niveles de autoridad y áreas de responsabilidad. Pablo revela esta estructura jerárquica cuando escribe a los Efesios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Observa cómo Pablo menciona diversos rangos en esta jerarquía maligna. Los principados, en griego archés, son los líderes principales, gobernantes de alto rango en la estructura demoníaca. Podemos imaginarlos como los generales en un ejército oscuro, cada uno con autoridad sobre vastas legiones de seres malignos. Bajo estos principados están las potestades, en griego exousias, que representan un nivel de autoridad delegada. Si los principados son como generales, las potestades serían como los coroneles y capitanes, dirigiendo operaciones más específicas según las órdenes recibidas de sus superiores. Luego, Pablo menciona a los gobernadores de las tinieblas de este siglo, en griego cosmocratoras, literalmente los gobernantes mundiales de la oscuridad. Estos son espíritus malignos con influencia sobre sistemas mundiales, políticos, económicos, religiosos y culturales. Su trabajo es corromper estas estructuras para que se opongan a los valores del reino de Dios. Finalmente, están las huestes espirituales de maldad, en griego pneumática tesponerias, que constituyen la infantería de este ejército oscuro. Los demonios comunes que llevan a cabo las órdenes en el día a día, tentando, acosando y buscando oportunidades para causar destrucción. Esta estructura no solo tiene niveles verticales de autoridad, sino también una distribución territorial. Daniel 10,
nos da un vistazo fascinante de esta realidad cuando menciona al príncipe del reino de Persia que resistió al ángel enviado para responder la oración de Daniel. Este príncipe no era un gobernante humano, sino una entidad espiritual maligna, asignada para influir sobre esa nación. El mismo pasaje menciona después al príncipe de Grecia, revelando que diferentes potencias demoníacas tenían asignadas diferentes regiones geográficas o reinos. Esta división territorial permite al reino de las tinieblas ejercer una influencia más efectiva, adaptando sus estrategias a la cultura, historia y vulnerabilidades específicas de cada pueblo. En cuanto a las categorías de espíritus malignos, las Escrituras mencionan varias. Están los ángeles caídos originales que se rebelaron con Satanás antes de la creación del hombre. Luego están los espíritus de los Nefilim, que muchos identifican como los demonios que buscan poseer cuerpos humanos. También hay espíritus de enfermedad, como el espíritu de enfermedad, mencionado en Lucas 13:11, que había mantenido encorvada a una mujer durante 18 años. Los evangelios mencionan también espíritus inmundos, mudos y sordos, sugiriendo que hay especializaciones entre estas entidades malignas. Algunos son particularmente hábiles en promover la inmoralidad, otros en bloquear la comunicación o la receptividad espiritual. Esta compleja estructura permite al reino de las tinieblas mantener una oposición constante a los propósitos de Dios, a pesar de su derrota definitiva en la cruz. Como un ejército derrotado que se niega a rendirse, continúan luchando una batalla perdida, causando todo el daño posible antes del fin inevitable. Una de las estrategias más efectivas que los ángeles caídos desarrollaron después del diluvio fue la creación y promoción de religiones falsas. En lugar de presentarse abiertamente como enemigos de Dios, se disfrazaron como deidades alternativas, sedientas de adoración y dispuestas a ofrecer poder, conocimiento o placeres a cambio de la lealtad humana. Pablo revela la verdadera naturaleza de la idolatría cuando escribe a los corintios. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. 1 Corintios 10:20. Con esta declaración contundente, el apóstol desmitifica los ídolos. Detrás de esas estatuas inanimadas y esos nombres inventados, hay entidades demoníacas, reales, que reciben y disfrutan de la adoración desviada de los humanos. Esta revelación nos ayuda a entender por qué Dios trataba la idolatría con tanta severidad en el Antiguo Testamento. No era simplemente una cuestión de adorar objetos inanimados, sino de entrar en comunión con demonios, estableciendo pactos con los enemigos de Dios. Entre los dioses paganos más prominentes en las tierras bíblicas estaba Baal, adorado por los cananeos y luego por muchos israelitas que cayeron en apostasía. Su nombre significa Señor o dueño y era considerado el dios de la fertilidad y las tormentas. Los profetas de Baal llegaron a tener gran influencia en Israel, especialmente durante el reinado de Acab y Jezabel. Su adoración incluía rituales sexuales perversos y, en tiempos de crisis, sacrificios humanos, especialmente de niños. Astoret o Astarte, adorada como la consorte de Baal, era la diosa de la fertilidad, el amor y la guerra. Sus rituales involucraban prostitución sagrada y prácticas que degradaban especialmente a las mujeres. Salomón, a pesar de toda su sabiduría, siguió a Astoret, diosa de los sidonios, como leemos en 1 Reyes 11:5, construyendo altares para ella que permanecieron por casi 300 años hasta que el rey Josías los destruyó. Quizás el más terrible de estos falsos dioses era Moloc, a quien se ofrecían sacrificios humanos en el valle de Hinnom, justo fuera de Jerusalén.
Sus seguidores arrojaban a sus propios hijos al fuego en un acto de suprema abominación que Dios condenó enérgicamente. No darás hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. Ordena Levítico 18:21. Aún así, incluso reyes como Acaz y Manasés hicieron pasar a sus hijos por fuego, como atestiguan 2 Reyes 16:3 y 21:6. Estas deidades no eran simples invenciones humanas, sino manifestaciones demoníacas que exigían adoración pervertida. Su objetivo no era solo recibir sacrificios, sino corromper a los humanos, haciéndolos participar en actos de creciente depravación que los alejaban cada vez más de la santidad divina. Los oráculos y adivinaciones jugaban un papel crucial en estos cultos. En Delfos, por ejemplo, la pitonisa entraba en trance para transmitir mensajes de Apolo. En realidad, estas prácticas abrían canales de comunicación con entidades demoníacas. La Biblia prohíbe estrictamente la adivinación y la consulta a médiums, precisamente porque establece contacto con espíritus malignos. Cuando Saúl consultó a la médium de Endor en 1 Samuel 28, estaba desesperado por orientación después de que Dios había dejado de responderle. Lo que apareció no fue realmente el espíritu de Samuel, sino más probablemente una entidad demoníaca imitándolo, o una manifestación permitida por Dios para pronunciar juicio sobre Saúl. Todas estas prácticas formaban parte de una estrategia cuidadosamente diseñada para desviar la adoración del único Dios verdadero. Los ángeles caídos, creados originalmente para adorar a Dios, entendían perfectamente el poder de la adoración y buscaban usurparla para sí mismos. Cuando los israelitas caían en la idolatría, no solo quebrantaban el primer mandamiento, sino que entregaban su lealtad espiritual a los enemigos de Dios. Esta es la razón por la que los profetas utilizaban frecuentemente la metáfora del adulterio para describir la idolatría. No era simplemente un error teológico, sino una traición a la relación de pacto con Dios. Desde el momento en que Dios llamó a Abraham y comenzó a formar un pueblo que llevaría su nombre, los ángeles caídos centraron gran parte de su atención en atacar y corromper a Israel. Entendían que a través de esta nación vendría el Mesías prometido, quien aplastaría definitivamente la cabeza de la serpiente, según la promesa de Génesis 3:15. La resistencia espiritual contra los patriarcas comenzó temprano, cuando Dios prometió a Abraham que a través de su descendencia todas las naciones serían bendecidas. Satanás trató de contaminar esta línea familiar. Vemos esto en el extraño incidente de Génesis 12, cuando Abraham, por miedo, permite que Faraón tome a Sara en su harén. Si Sara hubiera concebido un hijo de Faraón en lugar de Abraham, la línea mesiánica habría sido comprometida desde el principio. Un patrón similar se repite con Isaac y Rebeca en Génesis 26 y luego con Jacob, cuya familia es plagada de conflictos, engaños, violencia e idolatría. A pesar de estas dificultades, Dios preservó la línea escogida, guiando a los patriarcas a través de circunstancias que parecían destinadas a destruir la promesa. Cuando los descendientes de Jacob se multiplicaron en Egipto, la oposición espiritual se intensificó dramáticamente. Faraón ordenó la muerte de todos los niños varones hebreos, un genocidio dirigido específicamente contra la línea mesiánica. «Matad a todo hijo varón», ordenó Faraón a las parteras hebreas en Éxodo 1:16, en un intento de exterminar al pueblo escogido antes de que pudiera cumplir su propósito divino. Este ataque contra los primogénitos de Israel es significativo porque los primogénitos tenían un papel especial en el plan de Dios.
La batalla espiritual por los primogénitos culminó en la 10ª plaga, cuando Dios hirió a todos los primogénitos de Egipto, mientras protegía a los de Israel a través de la sangre del Cordero Pascual, una prefiguración de la protección que ofrecería la sangre del Cordero de Dios. Siglos después, el libro de Daniel nos da un vistazo extraordinario de esta guerra espiritual contra Israel. Cuando Daniel ora por entendimiento, un ángel es enviado con la respuesta, pero le dice: el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Daniel 10:13. Este príncipe del reino de Persia no era un gobernante humano, sino una potencia demoníaca asignada para influir sobre el imperio persa, bajo cuyo dominio estaba Israel en ese momento. Su interés en bloquear la respuesta a la oración de Mía, Daniel sugiere que la revelación que venía habría fortalecido a Israel o avanzado el plan mesiánico de alguna manera. El ángel prosigue diciendo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Daniel 10, 20, 21. Esta declaración revela una guerra espiritual constante sobre las naciones que afectaban el destino de Israel. Cada gran imperio que dominaría al pueblo judío tenía potencias demoníacas asignadas para influir en sus políticas y acciones, buscando siempre la destrucción de Israel. A lo largo de toda la historia bíblica, vemos ataques constantes contra la línea mesiánica. En los tiempos de Esther, Amán planea el exterminio total de los judíos en el imperio persa. Durante el período de los Macabeos, Antíoco Epífanes profana el templo y prohíbe las prácticas judías bajo pena de muerte. Herodes el Grande ordena la matanza de los niños de Belén cuando escucha sobre el nacimiento del Mesías. Todos estos eventos, aunque ejecutados por humanos, reflejan una estrategia espiritual consistente: destruir al pueblo a través del cual vendría el Salvador antes de que pudiera cumplir su misión. Sin embargo, en cada caso, Dios preservó milagrosamente a su pueblo, asegurando que su plan de redención no fuera frustrado. Cuando finalmente llegó el momento en que el Hijo de Dios se encarnó y comenzó su ministerio terrenal, los ángeles caídos y los demonios reconocieron inmediatamente quién era Él, mucho antes que muchos humanos. Un encuentro particularmente revelador ocurrió en la sinagoga de Capernaum, donde un hombre poseído por un espíritu inmundo gritó: «¡Déjanos! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios». Marcos 1:24. Esta reacción de terror y reconocimiento fue común entre los demonios que Jesús encontró. En Mateo 8:29, los endemoniados gadarenos exclaman: «¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo?». Esta pregunta revela que los demonios no solo conocían la identidad de Jesús, sino que entendían el cronograma escatológico. Sabían que un día serían juzgados, pero se sorprendieron al enfrentar su autoridad antes del tiempo que esperaban. Antes de que Jesús comenzara su ministerio público, tuvo que enfrentar un confronto directo con Satanás mismo. Después de su bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4:1. Durante 40 días, débil por el ayuno y solo en un entorno hostil, Jesús enfrentó las tentaciones más sutiles y poderosas que el enemigo podía diseñar. Las 3 tentaciones registradas representan un ataque exhaustivo. Primero, Satanás apela a las necesidades físicas
Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. Era una invitación a usar su poder divino para su beneficio personal, fuera del plan del Padre. La segunda tentación fue espiritual. Si eres hijo de Dios, échate abajo, desde el pináculo del templo, confiando en que los ángeles lo protegerían. Mateo 4:6. Citando el Salmo 91, Satanás intentó manipular a Jesús para que pusiera a prueba al Padre, pervirtiendo la fe en presunción. Finalmente vino la tentación del poder y la gloria. Todo esto te daré si postrado me adorares. Mateo 4:9. Este fue quizás el ataque más directo, una oferta para evitar la cruz y aún así obtener el dominio sobre los reinos del mundo, pero a través de la adoración a Satanás en lugar de la obediencia al Padre. Jesús rechazó cada tentación con la palabra de Dios, demostrando que aún en su humanidad vulnerable permanecía completamente leal al Padre y a su misión redentora. A lo largo de los evangelios vemos a Jesús liberando a personas de la opresión demoníaca. Estos no eran encuentros periféricos o secundarios, sino una parte central de su ministerio. Lucas resume: y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 9:35. El triple enfoque de enseñanza, predicación y sanidad, liberación definió su obra. Algunos casos de liberación fueron particularmente dramáticos, como el del hombre gadareno poseído por una legión de demonios. Este hombre vivía entre tumbas, se autolesionaba y era tan fuerte que rompía las cadenas con que intentaban sujetarlo. Cuando Jesús ordenó a los demonios salir, pidieron ser enviados a una piara de cerdos, que inmediatamente se lanzó por un precipicio al mar. Marcos 5:1-20. Este episodio demostró el poder absoluto de Jesús sobre aún las posesiones más severas. Sin embargo, la confrontación definitiva no ocurrió en estos encuentros, sino en la cruz. Allí, en lo que parecía ser la derrota final de Jesús, se logró en realidad la victoria decisiva sobre los poderes de las tinieblas. Pablo explica que en la cruz Jesús despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Este despojo o desarme de los principados y potestades significa que la cruz les quitó su arma más poderosa, la acusación legítima contra la humanidad por su pecado. Al pagar la pena completa por el pecado, Jesús eliminó la base legal sobre la cual Satanás podía reclamar autoridad sobre los humanos. La resurrección 3 días después confirmó esta victoria. Satanás y todas sus fuerzas habían usado su arma más poderosa, la muerte, contra el Hijo de Dios, solo para verla completamente vencida. Jesús aniquiló al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos 2:14. Demostrando que su autoridad es suprema incluso sobre el enemigo final de la humanidad. Después de la ascensión de Jesús, la batalla espiritual no terminó. Simplemente entró en una nueva fase. Ahora la Iglesia, como cuerpo de Cristo en la tierra, se convirtió en el principal objetivo de los ataques del enemigo. Sin embargo, Jesús no dejó a sus seguidores indefensos. Les concedió autoridad sobre los poderes demoníacos, una delegación de su propia autoridad para continuar su obra de liberación. Incluso antes de su muerte y resurrección, Jesús había comenzado a compartir esta autoridad. Cuando envió a los 70 discípulos, les dio poder sobre toda fuerza del enemigo. Lucas 10:19. Ellos regresaron asombrados, diciendo: «Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre». Lucas 10:17. Jesús respondió: «Yo veía a Satanás
caer del cielo como un rayo, vinculando la autoridad de los discípulos sobre los demonios con la derrota cósmica del reino de las tinieblas. Esta autoridad fue confirmada y expandida después de la resurrección. En lo que llamamos la Gran Comisión, Jesús declara: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id». Mateo 28, 18, 19. La misión de la Iglesia fluye directamente de la autoridad de Cristo, y parte de esta misión incluye la liberación de aquellos oprimidos por el enemigo. El libro de los Hechos muestra cómo los primeros cristianos ejercieron esta autoridad. En Hechos 8, Felipe expulsa espíritus inmundos en Samaria, causando gran gozo en la ciudad. En Hechos 16, Pablo libera a una joven esclava que tenía espíritu de adivinación, lo que provoca la ira de sus amos que lucraban con sus poderes. En Hechos 19, leemos sobre pañuelos y delantales que habían tocado a Pablo y eran llevados a los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Sin embargo, Hechos 19 también nos advierte contra la arrogancia en la guerra espiritual. Cuando los 7 hijos de Esceva intentaron expulsar demonios usando el nombre de Jesús como una fórmula mágica, sin tener una relación real con él, el demonio respondió: «A Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois?». El hombre poseído los atacó y huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Hechos 19, 15, 16. Este incidente subraya que la autoridad espiritual no reside en palabras o rituales, sino en la relación con Cristo y la delegación de su poder. Aunque los primeros cristianos demostraron poder sobre los demonios, no estaban exentos de ataques espirituales. Pablo advierte a los efesios sobre la realidad de esta lucha continua y les proporciona instrucciones para protegerse. «Vestíos de toda la armadura de Dios», escribe, «para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo». Efesios 6:11. Luego detalla esta armadura en Efesios 6, 14, 17. «Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios». Cada pieza de esta armadura representa un aspecto de nuestra relación con Dios, que nos protege contra los ataques demoníacos. La verdad contrarresta las mentiras del enemigo. La justicia nos defiende de las acusaciones. El Evangelio nos da estabilidad. La fe extingue los ataques incendiarios. La salvación asegura nuestra mente contra la duda. Y la palabra de Dios es nuestra única arma ofensiva en esta batalla. Los apóstoles también enseñaron a los primeros cristianos a reconocer los síntomas de la influencia demoníaca. Aunque no todas las enfermedades o problemas tienen causas demoníacas, los evangelios distinguen claramente entre enfermedades naturales y aflicciones causadas por espíritus malignos. Señales de posible actividad demoníaca incluían fuerza sobrenatural, conocimiento sobrenatural, como el caso de la joven con espíritu de adivinación, autolesión, convulsiones violentas y una aversión extrema a las cosas santas. En la Pindi era de la Iglesia. La opresión demoníaca tiende a manifestarse de manera más sutil que la posesión completa. Pablo advierte sobre doctrinas de demonios, 1 Timoteo 4:1, que sutilmente desvían a los creyentes de la verdad. Juan llama a probar los espíritus si son de Dios, 1 Juan 4:1, reconociendo que la influencia demoníaca a menudo se presenta como espiritualidad o incluso como revelación cristiana. La guerra espiritual en la era de la Iglesia no es principalmente
un conflicto de poder, sino de verdad contra mentira, luz contra tinieblas. Los creyentes vencen no tanto por manifestaciones dramáticas de poder, sino por permanecer firmes en la verdad del Evangelio y resistir las seducciones y engaños del enemigo. Las Escrituras indican que, a medida que se acerca el fin de esta era, la actividad de los ángeles caídos y los demonios se intensificará dramáticamente. Este aumento no representa un incremento en su poder, sino una intensificación de sus esfuerzos desesperados al ver que su tiempo se acaba. Uno de los eventos más impactantes de este período será la liberación de ciertos ángeles caídos que han estado aprisionados desde tiempos antiguos. Juan describe esta escena en Apocalipsis. Y el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Apocalipsis 9, 13, 15. Estos 4 ángeles parecen ser entidades particularmente poderosas y malvadas, cuya liberación se ha retrasado por misericordia divina. Su ubicación junto al río Éufrates es significativa. Esta región fue la cuna de las primeras civilizaciones humanas y de muchos sistemas religiosos falsos. La liberación de estos seres desencadenará una devastación mundial, culminando en la muerte de una tercera parte de la humanidad. El libro de Apocalipsis también menciona otro fenómeno inquietante de los últimos días. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca de la falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16, 13, 14. Estos espíritus de demonios que hacen señales representan una coalición de fuerzas demoníacas que operarán a través de la Trinidad satánica: el dragón, Satanás, la bestia, el anticristo y el falso profeta. Su capacidad para realizar señales o milagros los hace particularmente engañosos, validando aparentemente los mensajes falsos que promueven. Su misión específica es reunir a los líderes mundiales para la batalla final contra Dios. Pablo advierte sobre esta actividad demoníaca intensificada cuando escribe sobre la manifestación del hombre de pecado, también conocido como el Anticristo. El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 2 Tesalonicenses 2, 9, 10. Este pasaje revela varios aspectos clave de la actividad demoníaca en los últimos tiempos. Primero, el anticristo será obra de Satanás, implicando una relación única entre este líder humano y el príncipe de las tinieblas. Algunos teólogos sugieren que podría tratarse incluso de una posesión demoníaca completa, permitiendo a Satanás manifestar su voluntad directamente a través de este individuo. Segundo, esta manifestación incluirá hechos poderosos, señales y falsos milagros. Jesús mismo advirtió que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24, 24. Estas no serán simples ilusiones o trucos, sino manifestaciones sobrenaturales genuinas, realizadas por poder demoníaco. Tercero, estos milagros estarán acompañados de todo engaño de iniquidad, una campaña de mentiras tan sofisticada y
persuasiva que engañará a todos, excepto a aquellos que están firmemente anclados en la verdad de Dios. Es importante notar que esta actividad sobrenatural engañosa será permitida por Dios como parte de su juicio sobre aquellos que no recibieron el amor de la verdad. Pablo continúa: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Según Tesalonicenses 2, 11, 12. Este poder engañoso representa una remoción parcial de la restricción divina sobre las fuerzas demoníacas, permitiéndoles manifestar señales que confirmarán a los incrédulos en su rechazo de la verdad. No es que Dios activamente engañe, sino que permite que aquellos que han rechazado consistentemente la verdad sean engañados por las mentiras que han preferido. En este período, los seguidores de Cristo enfrentarán niveles sin precedentes de engaño y persecución demoníaca. Sin embargo, Jesús promete: edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. A pesar de la intensificación del conflicto espiritual, la victoria final está asegurada para aquellos que permanecen fieles a Cristo hasta el fin. Como Juan escribe: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. A lo largo de la Biblia encontramos episodios fascinantes que revelan aspectos adicionales sobre los ángeles caídos y su interacción con los humanos y los ángeles fieles a Dios. Estos relatos, a veces breves y enigmáticos, nos ofrecen vislumbres adicionales de la realidad espiritual que nos rodea. Uno de los episodios más intrigantes se encuentra en la epístola de Judas, donde leemos sobre una disputa por el cuerpo de Moisés. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Judas 1:9. Este breve versículo menciona un conflicto del que no hay registro en el Antiguo Testamento. Sabemos por Deuteronomio 34, 5, 6 que murió Moisés y lo enterró en el valle, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Este entierro misterioso, aparentemente realizado por Dios mismo, se vincula ahora con una disputa entre Miguel y Satanás. ¿Por qué querría Satanás el cuerpo de Moisés? Algunos sugieren que planeaba usarlo como objeto de idolatría para Israel, desviando la adoración del pueblo de Dios hacia una reliquia. Otros proponen que intentaba profanarlo o impedir algún propósito divino para ese cuerpo, quizás relacionado con la posterior aparición de Moisés en el monte de la Transfiguración. Lo más notable del pasaje, sin embargo, es la actitud de Miguel. Aun siendo un arcángel poderoso, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Esta respuesta demuestra un profundo respeto por la autoridad divina. Miguel, a pesar de su posición exaltada, reconoce que solo Dios tiene la autoridad final para juzgar y reprender incluso a los seres caídos. Otro pasaje intrigante se encuentra en Números 13, cuando los espías enviados a explorar Canaán regresan con un informe aterrador. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Números 13:33. La palabra hebrea traducida como gigantes es nuevamente Nefilim, la misma utilizada en Génesis 6 para describir a los hijos de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Esto plantea una pregunta fascinante. ¿Cómo podían existir Nefilim después del diluvio, que supuestamente había eliminado a todos, excepto a Noé y su familia? Algunas interpretaciones sugieren que hubo una repetición del evento de Génesis 6
con ángeles caídos tomando mujeres humanas después del diluvio. Otros proponen que los genes de los Nefilim podrían haber continuado a través de una de las nueras de Noé. Una tercera posibilidad es que el término se utilizara de manera más general después del diluvio para referirse a personas de gran estatura, sin implicar necesariamente un origen sobrenatural. Sea cual sea la explicación, la presencia de estos gigantes en Canaán fue tan intimidante que desmoralizó a 10 de los 12 espías, llevando a Israel a rechazar la entrada inmediata a la tierra prometida. Otro ejemplo de cómo las fuerzas espirituales pueden influir en eventos históricos cruciales. Un episodio particularmente revelador sobre cómo operan los espíritus malignos se encuentra en 1 Reyes 22. El rey Acab de Israel planea ir a la guerra, y el profeta Micaías le advierte sobre el desastre, relatando una visión del consejo celestial. Oí a Jehová que decía: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera, y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Y él dijo: saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. 1 Reyes 22, 19, 22. Este pasaje extraordinario nos permite ver lo que normalmente está oculto: la interacción entre Dios y los espíritus en el ámbito celestial. Varios aspectos son notables. Primero, incluso los espíritus malignos deben presentarse ante Dios y están ultimadamente bajo su autoridad. Segundo, Dios puede usar incluso a estos espíritus para cumplir sus propósitos soberanos de juicio. Tercero, la principal estrategia de este espíritu de mentira era trabajar a través de personas que tenían autoridad espiritual, los falsos profetas, multiplicando así su influencia. Finalmente, un pasaje intrigante en las epístolas de 1900, Pablo nos habla de una aflicción personal con dimensiones espirituales, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. 2 Corintios 12:7. La naturaleza exacta de este aguijón en la carne ha sido objeto de mucha especulación, desde una enfermedad física, posiblemente de los ojos, basándose en Gálatas 4:15, hasta persecución o una tentación recurrente. Lo significativo para nuestro estudio es que Pablo lo identifica explícitamente como un mensajero de Satanás, utilizando la palabra griega ángelos, ángel, sugiriendo un agente espiritual enviado para afligirlo. Paradójicamente, Dios permitió esta aflicción demoníaca con un propósito positivo: mantener a Pablo humilde a pesar de las extraordinarias revelaciones que había recibido. Pablo oró 3 veces por liberación, pero recibió en cambio una promesa de gracia: suficiente, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Este episodio nos enseña que incluso las aflicciones de origen demoníaco están ultimadamente bajo el control divino. Mientras Satanás pretendía destruir el ministerio de 1900 y con Pablo, Dios usó esta misma aflicción para profundizar la dependencia del apóstol y manifestar más plenamente su poder. Como José dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. La historia de los ángeles caídos, que comenzó con la rebelión de Lucifer en tiempos primordiales, tendrá su conclusión definitiva en el juicio final. Las Escrituras describen claramente cómo terminará esta larga batalla entre la luz y las tinieblas.
Uno de los eventos clave en este desenlace será el aprisionamiento temporal de Satanás durante el período conocido como el Milenio. Juan describe esta escena vívidamente. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Apocalipsis 21:3. Este pasaje revela varios aspectos importantes sobre el fin de la historia de los ángeles caídos. Primero, Satanás, a pesar de todo su poder y astucia, será capturado y restringido por un solo ángel fiel a Dios, demostrando la superioridad absoluta del poder divino. Segundo, será confinado específicamente en el abismo, un lugar de encarcelamiento espiritual, separado tanto del cielo como de la tierra habitable. Tercero, el propósito principal de este confinamiento es impedir que engañase más a las naciones, subrayando que el engaño ha sido siempre su estrategia primaria. Este aprisionamiento durará 1000 años, durante los cuales Cristo reinará en la tierra con sus santos. Será un período de paz y justicia sin precedentes, demostrando cómo podría haber sido el mundo si Satanás nunca hubiera engañado a la humanidad. Sin embargo, al final de los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Apocalipsis 27:8. Esta liberación final revelará una verdad sorprendente. Incluso después de experimentar 1000 años de la bendición del reino de Cristo, muchos humanos seguirán teniendo corazones rebeldes. Tan pronto como la influencia satánica regresa, se unen a su rebelión final. Esto demuestra que el problema fundamental de la humanidad no es externo, la tentación satánica, sino interno, un corazón pecaminoso, y justifica completamente el juicio divino que seguirá. La rebelión final será breve y decisiva. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 29:10. Este es el destino final de Satanás, no aniquilación, sino confinamiento eterno en el lago de fuego y azufre, el lugar de castigo definitivo que Jesús describió como el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Nótese que este lugar fue diseñado originalmente no para los humanos, sino específicamente para los seres angelicales rebeldes. Los humanos que terminan allí lo hacen por elegir seguir a Satanás en lugar de a Dios. El juicio final incluirá no solo a Satanás, sino a todos los ángeles caídos. Pedro escribe que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. 2 Pedro 2:4. El confinamiento actual de algunos ángeles caídos es temporal, en espera de su juicio final y castigo definitivo. Pablo también habla de este juicio cuando pregunta retóricamente: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? 1 Corintios 6:3. Esta sorprendente declaración sugiere que los creyentes participarán de alguna manera en el juicio de los seres angelicales, quizás específicamente de aquellos ángeles caídos que influyeron en su área de vida o ministerio. La
Conclusión de la historia de los ángeles caídos representa la victoria definitiva y eterna de Cristo sobre todo poder de las tinieblas. Como Pablo escribe a los filipenses, llegará un día en que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2:10-11. Esta confesión universal incluirá a los ángeles caídos, quienes finalmente reconocerán, aunque demasiado tarde para su redención, la supremacía absoluta de Cristo. Su larga rebelión, comenzada con 5 declaraciones arrogantes de «Yo subiré» en Isaías 14, terminará con el reconocimiento forzado de que Jesucristo es el Señor. El libro de Apocalipsis concluye con una visión de la Nueva Jerusalén, donde no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21:27. Los ángeles caídos y todos los que los siguieron serán completamente excluidos de esta ciudad eterna, donde no habrá más maldición. Apocalipsis 22:3. Así, la larga saga de los ángeles caídos, desde su rebelión inicial hasta su juicio final, sirve como telón de fondo para la mayor historia de la redención. Lo que comenzó con la caída de Lucifer terminará con el triunfo del Cordero, demostrando para toda la eternidad que el amor, la humildad y la obediencia son más poderosos que el orgullo, el engaño y la rebelión. Y así llegamos al final de esta fascinante historia sobre los ángeles caídos, desde su rebelión en el cielo hasta su destino final. Como has visto, la Biblia nos revela un drama cósmico que se desarrolla detrás del telón de nuestra realidad cotidiana, una batalla espiritual que continúa hasta nuestros días. Pero recuerda, aunque hemos hablado de poderes oscuros y engaños, la Biblia es principalmente un mensaje de esperanza. Nos enseña que por muy poderoso que sea el enemigo, nuestro Dios es infinitamente más fuerte. La victoria ya está asegurada en Cristo. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir explorando las historias y enseñanzas bíblicas que normalmente no se cuentan en las escuelas dominicales, te invito a suscribirte a este canal. Pulsa el botón de suscripción ahora mismo y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. ¿Te ha parecido interesante esta historia sobre los ángeles caídos? ¿Has aprendido algo nuevo? Comparte este video con amigos y familiares que podrían estar interesados en conocer más sobre estos temas fascinantes de la Biblia. También me encantaría conocer tu opinión. ¿Qué otros temas bíblicos te gustaría que exploráramos en futuros videos? Déjamelo saber en los comentarios. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las páginas menos conocidas de las Escrituras. Que Dios te bendiga y te guarde hasta nuestro próximo encuentro. Nos vemos en el próximo video.